Hola gente de YouTube, estamos grabando, seguidme en Twitch, como no estáis obligados a hacerlo, ¿vale? Espero que lo asumáis de una vez, ¿vale? Me voy a poner cómodo, si escucháis un sonido de fondo es el aire, ¿vale? No lo voy a parar, voy a probar a no pararlo. Y vamos a... Me he puesto muy cómodo, como podéis observar, estoy muy bien, top, guay, vale. Vamos a seguir y vamos a ver si terminamos, yo creo que sí que lo terminamos hoy. Propaganda de Edward Bernays. Y vamos a hablar del capítulo 7, actividades de las mujeres y propaganda. Las mujeres estadounidenses de hoy han alcanzado la igualdad legal con los hombres. Ello no significa que... qué iluso era Edward Bernays, ¿verdad? Ello no significa que sus actividades sean idénticas a las de los hombres. Las mujeres siguen teniendo intereses y actividades especiales en el seno de la masa, además de sus luchas económicas y de sus intereses vocacionales. La influencia de las mujeres se deja sentir con más fuerza cuando están organizadas y pertrechadas con las armas de la propaganda. Organizadas y armadas de esta guisa, las mujeres han logrado ejercer su influencia en ayuntamientos y congresos, ya sea en los distintos estados o en el Congreso de la Nación, en ejecutivos, en campañas políticas y en la opinión pública, tanto local como nacional. En política, las mujeres estadounidenses de hoy ocupan un lugar mucho más importante desde el punto de vista de su influencia, merced a sus grupos organizados, que el que han conseguido desde el punto de vista del liderazgo en posiciones políticas o cargos administrativos concretos. La mujer que se dedica profesionalmente a la política no ha tenido mucha influencia hasta el momento presente, pero tampoco las mujeres suelen considerar la asunción de responsabilidades políticas como el elemento más importante en cuestión. Ma Ferguson, que es Miranda Amanda Wallace Ferguson, 1875-1961, fue elegida gobernadora de Texas en 1925 y en 1933. Su marido, James Edward Ferguson, gobernó el estado entre 1915 y 1917, año en que fue procesado y condenado, seguramente porque era un corrupto o algo así, vete a saber. Pues Ma Ferguson, que supongo que es M.A. no lo sé, pero bueno, aquí pone Ma Ferguson. A fin de cuentas, no fue más que una mujer de su casa, un títere controlado por un marido destronado. Neely Ross, la anterior gobernadora de Wyoming, según se cuenta, no parecía un líder con hechuras de estadista e influencia sobre la opinión pública. Neely Taylor Rose, 1876-1877. ¿Cómo? Eso pone ahí, yo creo que se habrán equivocado, pero bueno. Se convirtió en 1925 en la primera mujer que accedió al cargo de gobernador en la historia de Estados Unidos, en el estado de Wyoming, cargo que desempeñó hasta 1927. Mira, esto es muy interesante saberlo, ¿verdad? La campaña por el sufragio sirvió, como mínimo, para mostrar las posibilidades que brinda la propaganda cuando se pretende alcanzar ciertos objetivos. Hoy día las mujeres utilizan esa misma propaganda para llevar a cabo sus programas tanto en Washington como en los distintos estados. En la capital federal se han organizado en una comisión legislativa que comprende 14 organizaciones femeninas: la Liga de Lectoras, la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes, la Unión de Mujeres Cristianas por la Abstinencia o la Federación de Clubes Femeninos, entre otras. Estas organizaciones confeccionaron un programa legislativo y luego se sirvieron de las modernas técnicas de la propaganda para lograr que el Congreso lo aprobase. Son varios sus éxitos. Pueden atribuirse el mérito de buena parte de la legislación sobre asistencia social. La jornada laboral de 8 horas para mujeres es mérito suyo. No cabe duda de que la prohibición de las bebidas alcohólicas y su aplicación también lo es. Sí, es que en verdad puede considerarse como un logro. También pueden contar en su haber la ley Shepard-Towner, en virtud de la cual el poder central obliga a los gobiernos de los estados a garantizar la asistencia social de la maternidad. Ese proyecto no se hubiera aprobado de no ser por la intuición y sagacidad políticas de mujeres como la señora Vanderlip o la señora Mitchell. Las medidas federales aprobadas en la primera convención de la Liga Nacional de Lectoras ilustran las actividades de las organizaciones femeninas en el terreno de la asistencia social. Son medidas de gran calado que se ocupan de asuntos tan importantes como la asistencia social de la infancia, la educación, el hogar y la carestía de la vida, las mujeres con trabajos remunerados, la salud y moralidad públicas, la emancipación de las mujeres casadas, entre otras. Vemos que es muy importante, o ha sido muy importante, sigue siéndolo, la propaganda en cuestiones políticas y sociales, ¿no? Y vemos cómo las mujeres han sabido utilizarla desde casi sus inicios, ¿no?
Para hacer propaganda de todos estos principios, la Liga Nacional de Lectoras divulgó toda suerte de publicaciones, como boletines, calendarios o informes sobre las elecciones, además de organizar cursos por correspondencia sobre el gobierno y clases gratuitas y escuelas de ciudadanía. Es posible que la efectividad de las organizaciones femeninas en la política estadounidense actual se deba a dos cosas. En primer lugar, la formación de una clase profesional de secretarias ejecutivas y legales durante las campañas por el sufragio, cuando se tenía que utilizar cualquier medio al alcance del propagandista para sojuzgar una mayoría recalcitrante. En segundo lugar, el tránsito a las actividades propias de los tiempos de paz de tantas mujeres destacadas que participaron en las campañas de las sufragistas y que también se consagraron a importantes manifestaciones e influyentes movimientos de masas durante la guerra. Dos tipos de experiencias, la legal, legislativa, de las mujeres que participaron en los sufragios, ¿no? Que necesitaban pues tener nociones legales sobre los asuntos políticos y públicos para poder defenderse ante los ataques institucionales, y de aquellas mujeres que apoyaban y que organizaban diferentes tipos de manifestaciones sobre sobre lo que se refería al sufragio y todas estas cuestiones, pues adquirieron esa experiencia de la publicidad, y con publicidad me refiero a los actos públicos. Mujeres como la esposa de Frank K. Vanderlip, Narcissa Cox, Alice Ames Winter, la esposa de Henry Moskowitz, Belle Linder, señora Florence Kelly, señora de John Blair, señora O.H.P. Belmont, Alba Belmont, Doris Stevens o Alice Paul son algunas de las más destacadas. Si según parece me he centrado en los logros de las mujeres en la política, ello se debe a que brindan un ejemplo particularmente asombroso de un uso inteligente de la nueva propaganda con el fin de lograr atención y simpatía para ideas minoritarias. Por curioso que parezca, no resulta del todo extraño que estas últimas reclutas de la contienda política sepan reconocer y dar empleo a las armas de persuasión más modernas para compensar su falta de experiencia en lo que suele llamarse con un eufemismo práctica política. Para muestras de esta nueva técnica, un botón. Hace unos años, el Comité de Mujeres Consumidoras, que se oponía al proyecto de un arancel de tasación americana, alquiló un almacén vacío en la calle 57 de Nueva York y organizó una pequeña exposición en la que se mostraban varios productos etiquetados con su precio de venta y lo que costarían si se aprobase el arancel. Se contaron por centenares los visitantes que se adhirieron a la causa del comité. Supongo que ahí, cuando ibas, veías todo eso y al final, a la entrada o a la salida, te hacían firmar, ¿no?, la petición de cancelación de esos aranceles. Muy efectivo y que incluso funcionaría hoy en día también. Este tipo de performance, de actings. Pero también existen terrenos al margen de la política donde las mujeres han podido y pueden dejar sentir su influencia con fines sociales, y en los que se han servido del principio del liderazgo de grupo para alcanzar los objetivos deseados. La Federación General de Clubes Femeninos aglutina a 13.000 clubes. Si los clasificamos en términos generales, encontramos clubes cívicos y ciudadanos, clubes de madres y amas de casa, clubes culturales dedicados al arte, la música o la literatura, clubes de mujeres de negocios y profesionales y clubes femeninos en general, que tanto pueden comprender manifestaciones cívicas o comunitarias como combinar algunas de las actividades que componen esta lista. El club de mujeres suele ser efectivo en el ámbito de la educación para la salud, el fomento del interés por las artes, el desarrollo de leyes relativas al bienestar de mujeres y niños, la construcción de patios de recreo infantil y la mejora de los parques, la mejora de los niveles de moralidad social o política, la administración y la economía del hogar, la educación, etc. En estos ámbitos, el club femenino interviene ahí donde por regla general otras instancias no lo hacen y a menudo lidera o secunda movimientos por el bien de la comunidad. Un club interesado especialmente en las tareas propias del ama de casa y la artesanía puede amadrinar una escuela de cocina para muchachas prometidas en matrimonio. Hallamos un ejemplo del entusiasta interés de las mujeres por la educación en la escuela de cocina que abrió no hace mucho el New York Herald Tribune y a cuyas clases en el Carnegie Hall asistían casi 3.000 personas. Iba a decir yo 3.000 millones de personas, vaya locura. Durante los días del curso de cocina el edificio estaba lleno hasta la bandera, y casi se diría que rivalizaba con los conciertos del pianista polaco Paderewski o los recitales del tenor irlandés John McCormack, además de constituir un desmedido espectacular de la idea de que las mujeres de las grandes ciudades no sienten el menor interés por las tareas de ama de casa.
Un club que se consagra al bienestar de madres e hijos apoyará de todo corazón un movimiento en favor de la distribución de leche en los colegios públicos o la creación de un centro pediátrico especializado en el cuidado de los recién nacidos. Un club musical puede ampliar su esfera de actividades y servir a la comunidad cooperando con la emisora de radio local para que preparen mejores programas musicales. Combatir la mala música puede exigir un compromiso tan militante como hacer campaña y organizar los más diversos recursos en cualquier contienda política. Un club de arte puede centrar parte de su actividad en lograr que las mejores exposiciones lleguen a la ciudad. También puede organizar exposiciones itinerantes de las obras de sus miembros o mostrar las obras de las escuelas y las universidades de bellas artes. Un club literario puede salir de su círculo encantado de lecturas y celebérrimos literatos y tomar parte activa en la vida educativa de la comunidad. Puede patrocinar, por ejemplo, un concurso abierto a las escuelas públicas que premie el mejor ensayo sobre la historia de la ciudad o sobre la vida de su hijo más célebre. Más allá del objetivo particular que haya dado pie a crear un club femenino, por lo general se presta de buen grado a liderar o secundar movimientos que tengan como objeto un bien público concreto para la comunidad. Y lo que es más importante, un club femenino constituye un canal organizado por el que las mujeres pueden lograr ser percibidas como un sector determinado de la opinión pública. Al igual que las mujeres complementan a los hombres en la vida privada, también lo harán en la vida pública si concentran su trabajo organizado en aquellas cosas que los hombres suelen pasar por alto. Existe un campo ilimitado para que las mujeres puedan erigirse en protagonistas activas de nuevas ideas y nuevos métodos políticos y sociales derivados de las tareas propias del hogar. Vemos que, a pesar de Edward Bernays ser bastante avanzado para su tiempo, seguía teniendo tintes machistas porque relega a la mujer a actuar dentro de un marco determinado que se supone que es suyo, que por ejemplo son las tareas del hogar en este caso. Cuando se organizan y cobran conciencia de la poderosa influencia que pueden ejercer sobre su entorno, las mujeres pueden utilizar su recién adquirida libertad de muchísimas maneras y convertir el mundo en un lugar mejor donde vivir. Ahí estoy de acuerdo, ¿vale? Si mujeres en política, en la sociedad, pues malamente. Tengo aquí el agüita, no voy a beber aún. Lo que vamos a hacer es seguir, ¿no? Aquí acaba el capítulo, por cierto. Vamos a seguir con el capítulo 8, propaganda para la educación. La educación no está logrando el interés que merece por parte del público. El sistema escolar público recibe un respaldo suficiente tanto en un sentido económico como material. Se ha generalizado el deseo de recibir una educación universitaria, así como una difusa aspiración de cultura que haya expresión en innumerables cursos y conferencias. El público no es consciente del verdadero valor de la educación y no se percata de que la educación como fuerza social no recibe el tipo de atención que cabría esperar en una democracia. Según parece, se le dedica más espacio en los periódicos, pero no es menos cierto, por ejemplo, que pocas veces se dan discusiones bien informadas sobre educación, y que a menos que se plantee una cuestión como el sistema de escuelas Gary, o excepción hecha de alguna discusión ocasional como la que se planteó a propósito de la decisión de Harvard de crear una escuela de negocios, la educación no parece concitar el interés activo del público. Eso es cierto incluso hoy en día, aunque hoy en día con la educación existe más bien una batalla ideológica que una batalla de mejorar los métodos educativos. Varias razones explican esta situación. En primer lugar, el hecho de que el educador haya sido formado para estimular el pensamiento de sus alumnos, considerados individualmente en el marco de la clase, pero que no haya recibido una formación como educador de un público en general. En democracia, un educador debería mantener una relación sana y bien definida con el público en general, además de dedicarse a sus tareas académicas. Este público no entra en el ámbito inmediato de su función académica, pero no es menos cierto que se gana la vida gracias al público y que el apoyo moral que reciba y la formación cultural general sobre la que deberá basar su trabajo también dependen del público. En el campo de la educación descubrimos lo mismo que en la política y otros campos, a saber, que la evolución del profesional de la educación se ha quedado rezagada con respecto a la evolución social de su entorno y que está desconectado de los instrumentos para la diseminación de ideas que la sociedad moderna ha desarrollado. De ser esto cierto, la formación de los educadores en este sentido debería empezar ya en las escuelas de magisterio con la introducción en sus currículos de cuanto fuese necesario para ampliar sus miras. El público no comprenderá la importancia del maestro a menos que éste comprenda la relación entre el público general y la idea académica. La escuela de magisterio debería formar al educador a fin de que éste entienda que su trabajo es doble, educar como maestro y educar como propagandista.
Una segunda razón que explicaría el actual alejamiento de la educación con respecto a los pensamientos e intereses del público deberemos hallarla en la actitud mental del pedagogo, sea este maestro de primaria o profesor de universidad, hacia el mundo lejos de las aulas. Es este un problema psicológico de difícil solución. El maestro se encuentra en un mundo en el que se destacan aquellas aspiraciones y logros objetivos que nuestra sociedad estadounidense valora por encima de todo. De hecho, no se puede negar que su profesión no está muy bien remunerada. Si lo juzgamos con arreglo a los criterios del éxito social, por fuerza se sentirá inferior, ya que sin cesar se le compara, en las mentes de sus propios pupilos, a los hombres de negocios y a los líderes de opinión más allá de las paredes del aula. De este modo, nuestra civilización reprime y oculta la figura del educador. Así las cosas, no se podrá cambiar la situación desde fuera a menos que el público general modifique sus valores sobre el éxito social, cosa que no parece que vaya a suceder a corto plazo. Aún así, la profesión podrá cambiar esta situación desde dentro, si asume que más allá de su relación individual con el alumno existe una relación social con el público general. La profesión de maestro tiene todo el derecho de llevar a cabo una propaganda bien definida que tenga por objeto demostrar al público la importancia de su relación íntima con la sociedad a la que sirve. Además de hacer propaganda en favor de sus miembros considerados individualmente, los maestros y profesores deben mejorar la valoración general de la profesión. A menos que la profesión sepa salir adelante por sus propios medios, pronto perderá atractivo y no podrá reclamar para sí a los talentos más sobresalientes. ¿Qué pensáis de esto? ¿Se debería de hacer también en la actualidad este tipo de propagandas para que los profesores y el profesorado y la profesión de educador tengan muchísimo más respeto dentro de la sociedad? Ya diréis. La propaganda no puede cambiar todo cuanto hay de insatisfactorio en la situación de la educación. Hay factores como por ejemplo los bajos sueldos y la carencia de subsidios suficientes para los profesores jubilados que menoscaban sin duda el estatus de la profesión. Sin embargo, es posible modificar la actitud general hacia la profesión educativa mediante una llamada inteligente predicada sobre la composición actual de la mente pública. Los primeros cambios en la actitud social se manifestarán cuando los educadores insistan sobre la idea de que los salarios de su profesión no son los apropiados. Las organizaciones académicas tienen a su disposición varias maneras de lidiar con sus problemas económicos. Hay facultades y universidades cuya financiación depende de las subvenciones de los congresos estatales. Otras dependen de las donaciones privadas. Existen, desde luego, otro tipo de instituciones educativas, como las religiosas, pero los dos tipos principales comprenden la práctica totalidad de nuestras instituciones educativas superiores. Vamos, que tienen educación pública y educación privada. La universidad estatal se financia con los impuestos de los ciudadanos representados en el Congreso del Estado. En teoría, el apoyo financiero que reciba la universidad dependerá del grado de aceptación que los votantes le concedan. La universidad estatal prospera en la medida en que puede venderse al pueblo del Estado. Por lo tanto, esta universidad se hallará siempre en una posición precaria, a menos que su rector sea un hombre de méritos extraordinarios como propagandista y escenificador de cuestiones pedagógicas. Sin embargo, de ser este el caso, a saber que la universidad deforma a su política con vistas a ganarse el apoyo del Congreso del Estado, su función pedagógica puede resentirse. Puede seducirle la idea de basar todo su atractivo social en los servicios, reales o supuestos, que presta al público y dejar a su suerte la educación de los alumnos. Puede tratar de educar a los ciudadanos del Estado a expensas de sus propios alumnos, pero esas políticas pueden acarrear problemas. La universidad podría terminar convertida en un instrumento político, en una simple herramienta al servicio del grupo político en el poder. Si el rector domina tanto al público como al político profesional, ello puede conducir a una situación en la que la personalidad del rector eclipse la verdadera función de la universidad. Vamos, que lo que está diciendo aquí Edward Bernays es que la universidad pública lo tiene jodido para encandilar, para seducir a su público o su público esperado. La facultad o la universidad financiada con capital privado se halla en una situación igualmente desconcertante. La universidad privada suele depender del apoyo de hombres clave en la industria cuyos objetivos sociales y económicos son concretos y limitados y que por lo tanto suelen hallarse en las antípodas de la búsqueda del saber abstracto. El empresario de éxito critica a las grandes universidades por ser demasiado académicas, pero casi nunca las critica por ser demasiado prácticas. Uno podría imaginarse que los hombres clave que brindan su apoyo a nuestras universidades querrían que éstas se especializaran en escuelas de ciencias aplicadas, de comercio o de eficacia industrial. Y ocurre a menudo que las peticiones planteadas por los patrocinadores potenciales a nuestras universidades estén en flagrante contradicción con los intereses pedagógicos y culturales en general.
Nos encontramos, por lo tanto, en una situación anómala, ya que la universidad privada tiene que hacer propaganda para lograr el apoyo financiero de gente que no siente la menor simpatía por los objetivos a los que se les pide que contribuyan con su dinero. Hombres que, según los criterios aceptados comúnmente, son fracasados o han logrado éxitos muy menores en nuestro mundo estadounidense, los pedagogos, tratan de convencer a hombres que encarnan la idea de éxito, los empresarios, de que financien con su dinero ideales a los que no aspiran. Hombres que, porque se sienten inferiores, desprecian el dinero tratando de ganarse la simpatía de hombres que aman el dinero. Es posible que el futuro de las universidades privadas dependa de que estas fuerzas encuentren el equilibrio necesario para que los factores académicos y financieros obtengan la debida consideración. La universidad debe ganarse el favor del público. Si el donante en potencia se muestra indiferente, debe lograrse una aprobación entusiasta por parte del público para convencerle. Si el donante trata de influir en demasía sobre la política educativa de la institución, la opinión pública deberá respaldar a la universidad para que ésta pueda proseguir con las actividades que le son propias. Si cualquiera de los dos factores ejerce un dominio excesivo, lo más probable es que nos encontremos en una situación en que la universidad intente agradar a un grupo u otro cediendo a la demagogia o el esnobismo. Existe aún otra solución al problema. Mediante una propaganda educativa destinada a desarrollar una mayor conciencia social por parte de la gente del país, se podría despertar en las mentalidades de los hombres de negocios como clase una conciencia social que terminase produciendo más mentes como las de Julius Roosevelt, V. Everett Macy, John D. Rockefeller, hijo, o el finado Willard Straight. Muchas universidades han desarrollado en los últimos tiempos una propaganda inteligente con vistas a conseguir una relación activa y continua con el público general. En ese sentido, se han creado los gabinetes de prensa universitarios cuya función consiste precisamente en poner en contacto a la universidad con el público. Estos gabinetes han formado una asociación interuniversitaria cuyos miembros se reúnen una vez al año para discutir sus problemas, entre los que se cuentan la educación del alumno y su efecto sobre el público general y sobre grupos específicos, cómo informar al futuro estudiante con vistas a su elección de universidad, el seguimiento del acuerdo entre las universidades para que no primen las proezas atléticas sobre las demás actividades, la divulgación de los trabajos de investigación realizados en la universidad para poder así atraer la atención de aquellas personas que puedan contribuir a los mismos, el fomento de la comprensión pública de los objetivos y trabajos de la institución con vistas a conseguir financiación extraordinaria para proyectos específicos. La Asociación Americana de Gabinetes de Prensa Universitarios engloba unos 75 gabinetes, entre los que se cuentan los de las universidades de Yale, Wellesley, Illinois, Indiana, Wisconsin, Western Reserve, Tufts y California. La asociación publica un boletín bimensual que informa a los miembros de las noticias del mundo universitario. La asociación se propone asimismo defender los estándares éticos de la profesión y trabajar en armonía con la prensa. La Asociación Nacional de Educación y otras asociaciones están llevando a cabo una propaganda bien definida para promover los objetivos más generales del proyecto educativo. Uno de los propósitos de la propaganda consiste, desde luego, en la mejora del prestigio y la posición material de los propios profesores. De vez en cuando, una polémica como el caso McCoundry, que se refiere a William McCoundry, director del sistema escolar de Chicago, fue destituido en 1927 por el alcalde de la ciudad, William Thompson, porque se le acusaba de favorecer a los ingleses en la enseñanza de la historia y de poco menos que traicionar al país con su visión poco clara del heroico nacimiento de Estados Unidos. Al menos eso es lo que rezaba el bando municipal en el que se informaba de su destitución. En realidad, William McCoundry perdió el empleo porque se opuso a un recorte de la financiación en la enseñanza pública que incluía la sustitución de 288 docentes por agentes municipales. Bueno, vemos aquí como el político, madre mía, con los ruidos. Pobre McCoundry, la verdad. De vez en cuando una polémica como el caso McCoundry llama la atención del público sobre el hecho de que en algunas escuelas el maestro está lejos de gozar de una libertad de cátedra plena, mientras que en otras comunidades la elección de los maestros se basa en consideraciones religiosas o políticas más que en la competencia real del maestro.
Si se lograse mediante la propaganda que estas cuestiones se convirtieran en objeto de debate público a escala nacional, sin duda se produciría una tendencia general hacia la mejora de la situación. Me gusta mucho Edward Bernays porque no propone esconder los problemas, sino realmente sacarlos a la luz para que todos podamos dialogar sobre ellos e intentar llegar a una solución. Él propone que la propaganda se utilice como foco, como faro, que ilumine los problemas para sacarlos a la luz y así poder debatir sobre ellos de manera sosegada, tranquila y utilizando la democracia como arma para poder llegar al consenso. Los problemas concretos de las universidades son más variados y desconcertantes de lo que cabría esperar. La Facultad de Farmacia de una universidad está preocupada porque el dispensario ha dejado de serlo para convertirse en una cantina donde se sirven refrescos y comida, además de una librería y un colmado donde se venden todo tipo de artículos, desde material de papelería hasta repuestos para radios. La facultad admite la rentabilidad económica de la cantina para el estudiante de farmacia, pero no puede menos que sentir que el antiguo y honorable arte de formular remedios específicos está degenerando. La Universidad de Cornell, muy famosa por cierto, descubre que las donaciones son cada vez más escasas. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la universidad es una institución estatal y que por lo tanto recibe financiación pública. Muchas de nuestras universidades más destacadas creen con razón que los resultados de sus investigaciones académicas no deberían terminar exclusivamente en las bibliotecas y en las revistas científicas, sino que también, cuando ello fuese posible y útil, deberían presentarse al público en una forma escenificada que el pueblo pueda comprender. En este sentido, Harvard no representa más que un ejemplo. No hace mucho, escribe Charles A. Merrill en Personality, cierto profesor de Harvard saltó a los titulares de los periódicos. Había días en que era casi imposible encontrar un periódico en cualquiera de las grandes ciudades del país en el que no apareciera su nombre aparejado a su descubrimiento. El profesor, de regreso de una expedición científica por el Yucatán, había resuelto el misterio del calendario venusino de los antiguos mayas. Había descubierto la clave que le permitía resolver el acertijo de cómo los mayas controlaban el paso del tiempo. Tras cotejar el registro de acontecimientos celestiales de los mayas con los hechos astronómicos conocidos, halló una correlación perfecta entre la medida del tiempo de estos indios centroamericanos y las posiciones reales de Venus en el siglo VI a.C. Demostró que una civilización que había vivido en el hemisferio occidental 25 siglos atrás había alcanzado unas cotas que el mundo moderno había desconocido hasta la fecha. También es digno de todo nuestro interés ver cómo se trató en las crónicas de la prensa popular el descubrimiento del profesor. Si el profesor hubiera abandonado el hallazgo a su suerte, es posible que nunca hubiese aparecido en la prensa, salvo quizá en alguna publicación técnica, y al hombre y a la mujer de a pie el artículo no les habría parecido más inteligible si se hubiera escrito en jeroglíficos mayas. En esto tiene razón. Uno de los grandes problemas de la academia es pues el onanismo, realmente, ¿vale? La manera que tiene de hablarse a sí misma todo el rato y de no llegar al público general. La divulgación de este mensaje de la antigüedad se debió a la iniciativa de un hombre joven llamado James W. D. Seymour. Puede sorprender y escandalizar a cierta gente enterarse de que las más antiguas y dignas sedes del saber en Estados Unidos contratan hoy día agentes de prensa, al igual que las compañías de ferrocarriles, las hermandades, los productores de cine y los partidos políticos. No obstante, es un hecho que no hay prácticamente ninguna universidad que no tenga, con el beneplácito de sus órganos de gobierno y de sus facultades, una oficina de publicidad, con su director y una plantilla de subordinados, con la función de establecer buenas relaciones con los periódicos y a través de estos con el público. Esto es muy interesante. Aquí en España también hay en las universidades este tipo de departamentos, pero realmente no se dedican a sacar a la luz las investigaciones académicas que realiza la universidad. Cosa que creo que viene muy mal por dos motivos. Uno, la gente no se entera de los avances académicos, que suelen ser pues la vanguardia del saber, realmente es así. Y segundo, esto provoca que la gente no entienda para qué sirve la universidad. Tan sencillo como eso. Y realmente debería, sacando a la luz y explicando de manera comprensible las investigaciones académicas que se están llevando en una universidad en concreto, hace que la gente diga, hostia, pues esta universidad sirve para algo, esta universidad está haciendo cosas realmente importantes y creo que sería necesario tener un departamento que solamente se dedicase a estas cuestiones. Creo que eso es importantísimo y esta idea es crucial, creo yo. Esta reciente iniciativa rompe abiertamente con la tradición
En las más viejas sedes educativas es una innovación que vulnera un artículo fundamental del credo de las viejas sociedades académicas. El retiro claustral solía considerarse la primera condición indispensable para el estudio. La universidad ansiaba conservar su aislamiento del mundo. Las universidades solían indignarse ante el interés ajeno por sus asuntos, quizá no de muy buen grado y con cierto desdén, podían admitir la presencia de periodistas en la ceremonia de graduación de los estudiantes, pero no se permitían dar un paso más en esa dirección. Hoy, si un periodista quiere entrevistar a un profesor de Harvard, no tiene más que llamar por teléfono al secretario de información de la universidad. Oficialmente, Harvard todavía huye del título de director de publicidad. Sin embargo, el secretario con ese título tan largo no sería más que el encargado. No sería más que el encargado de la publicidad si nos referimos a él informalmente. Y hoy día es un empleado importante de Harvard. Es en verdad novedoso que el rector de una universidad se preocupe del tipo de imagen mental que su institución produce en la mente pública. Y sin embargo, forma parte de su trabajo velar por que su universidad ocupe el lugar que le corresponde en el seno de la comunidad y por consiguiente en la mente de la misma, y lograr los resultados deseados, tanto en un sentido cultural como económico. Si su institución no produce la imagen mental debida, ello puede deberse a dos motivos. O bien los medios que le permiten comunicarse con la comunidad no han hecho bien su trabajo o están desequilibrados, o bien es su institución la que debe cargar con la culpa. O bien el público está recibiendo una impresión sesgada de la universidad, en cuyo caso la impresión debería modificarse, o bien puede ocurrir que el público esté recibiendo una impresión correcta, en cuyo caso muy posiblemente lo que debería modificarse es la propia labor de la universidad. Cualquiera de los dos casos cae dentro de la esfera del asesor en relaciones públicas. La Universidad de Columbia fundó no hace mucho la Casa Italiana, cuya inauguración solemne contó con la presencia de representantes del gobierno italiano, a fin de resaltar su excelencia en estudios latinos y lenguas romances modernas. Hace unos años la Universidad de Harvard fundó un museo germánico que fue ceremoniosamente inaugurado por el príncipe Enrique de Prusia. Muchas universidades organizan cursos de extensión universitaria que ponen su labor al alcance del gran público. Es desde luego apropiado que estos cursos se den a conocer al público general, pero si se planifican mal desde el punto de vista de las relaciones públicas, si son demasiado académicos y desapasionados, por poner otro ejemplo, pueden resultar contraproducentes. En tal caso, el asesor en relaciones públicas no tiene que recomendar darlos a conocer, sino convencer a la universidad de que es necesario modificarlos antes para ajustarlos a la impresión que la universidad quiere producir, siempre que ello sea compatible con los ideales académicos de la universidad. Puede ocurrir que, a juicio de la opinión general, la labor de cierta institución consista en un 80% en investigación doctoral. Opinión esta que quizá tienda a alejar el interés del público. La opinión puede ser tan cierta como falsa. De ser lo segundo, debería ser corregida mediante el resaltado de las actividades predoctorales. Si por otra parte es cierto que el 80% de la actividad consiste en investigación doctoral, debería sacarse el máximo partido a este hecho. El rector de la universidad debería velar por dar a conocer los descubrimientos que puedan resultar del interés del público. Una expedición universitaria a tierras bíblicas puede ser todo menos interesante si se presenta exclusivamente como una empresa académica, pero si arroja luz sobre alguna afirmación bíblica, despertará inmediatamente el interés de grandes masas de la población. El departamento de zoología puede andar a la caza de cierto bacilo extraño del que no se sospecha relación conocida con ninguna enfermedad humana, pero el hecho de que esté cazando bácilos es en sí mismo susceptible de ser puesto en escena para el público. Muchas universidades ceden hoy gustosamente a los miembros de sus facultades para que contribuyan a investigaciones de interés público. Así, la Universidad de Cornell liberó al profesor Wilcox para que colaborase con el gobierno en la elaboración del censo nacional. Al profesor Irving Fisher, de la Universidad de Yale, que se le ha pedido consejo sobre asuntos relacionados con la moneda. Considerada en un sentido ético, la propaganda presenta la misma relación con la educación que con los negocios o la política. Puede abusarse de ella. Puede usarse para anunciar en exceso una institución y crear en la mente pública valores espurios. No existe una garantía absoluta contra su uso indebido. Bueno, está bien, muy interesante estos dos capítulos. Ahora empezaremos el siguiente, un momento, voy a descansar un rato. Empezaremos con el capítulo 9. Propaganda y los servicios sociales y los social services. Pero voy a beber agua y seguramente volveré a encender el aire acondicionado porque, madre mía, hoy hace un calor desmesurado. Llevamos unos días y eso que hoy ha llovido, pero wow.
Vamos a ver que todo va bien. Todo está perfecto, la perfección existe y soy yo. ¿Vale? Venga. Vamos a seguir. Que a este ritmo hoy lo terminamos. Capítulo 9. Propaganda y los servicios sociales. El trabajo social necesita al asesor en relaciones públicas, y en la medida en que los servicios sociales, por su misma naturaleza, solo tienen garantizada su continuidad merced al apoyo voluntario de las clases ricas, resultará imprescindible emplear propaganda continuamente. Los líderes de las obras de beneficencia fueron de los primeros en servirse conscientemente de la propaganda en el sentido moderno del término. El enemigo jurado de cualquier intento de cambiar los hábitos humanos es la inercia. La civilización está constreñida por la inercia. Nuestra actitud hacia las relaciones sociales, la economía, la política nacional o internacional es el resultado de actitudes pasadas que hallan amparo en el peso de la tradición. Anthony Comstock puso su cetro de moralidad y proselitismo en manos de un gozoso John Sumner. Andrew Carnegie hizo lo propio con Charles Schwab. Que aquí pone que John Sumner sucedió a Anthony Comstock al frente de la poderosísima sociedad neoyorquina por la supresión del vicio. Madre mía. Que entre otras lindezas consiguió prohibir la venta del Ulises de James Joyce en Estados Unidos. Charles Schwab fue la mano derecha de Andrew Carnegie, empresario del acero y uno de los hombres más ricos de Estados Unidos a principios del siglo XX. Penrose le cedió el suyo a Butler, y así ad infinitum. Frente a la aceptación tradicional de lugares comunes se yergue una activa opinión pública que ha sido dirigida conscientemente hacia movimientos contrarios a la inercia. Antaño la opinión pública la creaba o la modificaba el jefe de la tribu, el rey o el líder religioso. Hoy todos gozamos del privilegio de alterarla si es nuestro deseo. Una de las manifestaciones de la democracia reside en que cada cual puede tratar de convencer a los demás y asumir el liderazgo en aras de sus propias tesis. Las nuevas ideas, los nuevos precedentes, luchan sin cesar por hacerse con un lugar en el esquema del mundo. El consenso social, las campañas organizadas contra la tuberculosis y el cáncer, los distintos trabajos de investigación que persiguen directamente el objetivo de erradicar las enfermedades sociales y encontrar una solución para los inadaptados, una miriada de actividades altruistas que solo podrían catalogarse en un libro de muchísimas páginas, necesitan acceder al conocimiento de la mente pública y de la psicología de masas si es que quieren lograr sus objetivos. La bibliografía publicada sobre la publicidad en los servicios sociales es tan extensa y el principio que subyace a todos los textos tan fundamental que bastará con un solo ejemplo para ilustrar las técnicas de propaganda adaptadas a este sector. Se trata de una organización dedicada al trabajo social que emprendió el combate contra los linchamientos, las leyes de Jim Crow y otras semejantes y la discriminación civil contra los negros al sur de la línea Mason-Dixon. Las leyes de Jim Crow son conjuntos de leyes segregacionistas que los antiguos estados esclavistas aprobaron tras la guerra de secesión y que en algunos lugares estuvieron en vigor hasta mediados de la década de 1960. Y la línea Mason-Dixon, frontera que delimitó los estados esclavistas del sur y los abolicionistas del norte, y que aún hoy expresa las diferencias culturales del país. La Asociación Nacional por el Progreso de las Personas de Color tenía la victoria al alcance de la mano. En cuanto a la técnica, optaron por escenificar la campaña de aquel año con una convención anual que debería llamar la atención sobre el problema. ¿Debía celebrarse en el norte, el sur, el oeste o el este? Como se proponía sacudir a todo el país, el propagandista recomendó a la asociación que la celebrase en el sur. Una opinión sobre una cuestión relativa al sur, dijo el propagandista, que emane desde un centro sureño tendrá más autoridad que si el mismo punto de vista se comunica desde cualquier otra localidad. No en vano, esta opinión está en total contradicción con las concepciones tradicionales del sur. Atlanta fue la ciudad elegida. Edward Bernays trabajó como asesor de la Asociación Nacional por el Progreso de las Personas de Color. Fue suya la elección de la ciudad de Atlanta como sede de la primera convención anual de la asociación, que se celebró en 1920. También se ocupó de que los periódicos y los líderes de opinión de los estados del norte recibieran con alborozo la noticia. Mirad qué interesante, ¿eh?
Y no dice aquí que es él, es un pillín, no dice que ha sido él el que propuso eso. El tercer paso consistía en rodear la conferencia de personas que encarnasen los estereotipos que querían trasladarse al resto del país. Se trató de conseguir el apoyo de grupos de diversa índole. Los organizadores remitieron telegramas y cartas a líderes de grupos religiosos, políticos, sociales y educativos, reclamándoles su opinión sobre los objetivos de la conferencia. Pero en cuanto dispusieron de las opiniones de estos líderes de grupo de prestigio reconocido en todo el país, se percataron de que las opiniones de los líderes del grupo del sur, incluso de Atlanta, eran cuando menos tan importantes como las primeras, y lo que se pretendía era resaltar los objetivos de la conferencia ante el público. De modo que se pusieron en contacto con algunos grupos del sur. Hubo en Atlanta un solo grupo al que se pudieron acercar. Un grupo de pastores había sido lo bastante audaz como para salir a la palestra y predicar una amistad más estrecha entre razas. Los organizadores decidieron aproximarse a los pastores, que decidieron cooperar con la conferencia. El acto se desarrolló tal y como se había previsto. El programa se ajustaba de hecho al esquema general. Negros y blancos del sur expresaron desde la misma tribuna el mismo punto de vista. Se resaltaron y escenificaron algunos elementos aquí y allá. Un líder nacional de Massachusetts se puso de acuerdo en la teoría y en la práctica con un predicador baptista del sur. De haber existido radios entonces, todo el país hubiese escuchado conmovido los discursos y principios ahí expresados. Pero el público sí pudo leer las palabras y las ideas en la prensa del país, pues el diseño del acto incluía elementos de tanta importancia que no podían menos que despertar el interés de toda la nación y recabar apoyo para sus ideas incluso en el sur. Los editoriales de la prensa sureña, reflejando la opinión de sus comunidades, mostraron que el tema se había convertido en objeto del interés de los directores de los periódicos merced a la participación de líderes sureños. Como es natural, el acto brindó sólidas bazas a la asociación con las que poder llamar la atención de un público cada vez más amplio. Se difundió aún más publicidad mediante el envío de informes, cartas y otras formas de propaganda a grupos escogidos del público. En cuanto a los resultados prácticos, en lo inmediato se produjo un cambio en las mentes de muchos directores de periódicos sureños que se percataron de que el tema en cuestión no estaba motivado solamente por las emociones, sino que era algo sobre lo que se podía discutir seriamente, y ese punto de vista fue inmediatamente trasladado a sus lectores. No es fácil ponderar otros logros de la conferencia. La conferencia tuvo una influencia indiscutible en los negros, porque contribuyó a que desarrollaran una conciencia racial y lazos de solidaridad entre ellos. El descenso en el número de linchamientos se debe muy probablemente a este y otros proyectos de la asociación. Los anuncios pagados y la propaganda organizada forman parte de la actividad habitual de muchas iglesias. Estas han creado comités de publicidad religiosa que recurren a periódicos y vallas publicitarias, así como a panfletos. El Consejo Metodista de Publicaciones e Información publica sistemáticamente anuncios y comunicados de prensa en periódicos y revistas. Vamos a ponerlos bien así. Pero en realidad, en un sentido más amplio, las actividades de las obras sociales constituyen propaganda. Una campaña que pretenda concienciar sobre la importancia de la higiene dental trata de cambiar los hábitos de la gente y lograr que ésta se cepille los dientes más a menudo. Una campaña por unos parques mejores intenta cambiar la opinión de la gente y presentar como algo deseable que se suban los impuestos para financiar así la construcción de parques. Una campaña contra la tuberculosis procura convencernos a todos de que la enfermedad se puede curar, que las personas que presentan ciertos síntomas tienen que ir al médico, etc. Una campaña para bajar los índices de mortalidad infantil intentará cambiar los hábitos de las madres con respecto a las prácticas de alimentación, higiene y cuidado de sus bebés. De hecho, las obras sociales son idénticas a la propaganda en muchos casos. Incluso cuando los servicios sociales incumben a los gobiernos o administraciones y no tanto a organizaciones de beneficencia o acciones espontáneas, su efectividad depende de un uso inteligente de la propaganda. El profesor Henry Elmer Burns afirma en su libro The Evolution of Modern Penology in Pennsylvania que las mejoras en la administración penitenciaria en el estado de Pensilvania se ven dificultadas por intereses políticos. A su juicio, es necesario convencer a la Asamblea Legislativa del Estado de que permita el uso de los mejores métodos de la penología científica. Ello no será posible a menos que se informe más y mejor a la opinión pública. Mientras no hayamos llegado a esa situación, afirma el señor Barnes,
El progreso de la penología estará condenado a ser esporádico, localizado y falto de toda efectividad. De ahí que la solución a los problemas de las prisiones parezca pasar fundamentalmente por el empleo de una publicidad concienzuda y científica. El progreso social estriba simplemente en el progreso de la educación y la sabiduría de la mente pública en relación con los problemas sociales, sean estos inmediatos o remotos. Joder, muy buenos capítulos estos últimos, muy buenos. La verdad es que me está gustando bastante este final de libro. Y voy a apagar el aire, lo voy encendiendo y apagando, lo dejo un ratito, tal, bebo agua y descanso un poquito. Porque madre mía, llevamos una tralla espectacular, Hoy lo terminamos. Voy a ver que todo vaya bien y demás. Vale, mensajitos por aquí, mensajitos por allá. La. Pues todo va perfecto. En cuanto empiece la segunda parte, seguimos nosotros también. Del partido de España contra Italia. Ya estaría. Venga, pues. Vamos a seguir. Pero con calma, con tranquilidad, ya veis, ¿no? Sin mucho esfuerzo. Sin prisa, pero sin pausa. Vamos a terminar hoy este maravilloso libro. Y veremos qué leemos el siguiente día. O los siguientes directos. Capítulo número 10. Es la cena, perdonad. Pero no hay que dejar nunca estas cosas dentro. Arte y ciencia. La propaganda desempeña un papel crucial en la educación artística del público estadounidense. Cuando las galerías de arte pretenden lanzar al mercado los óleos de un artista, deberían crear antes la aceptación pública de sus trabajos. Si se quiere mejorar el aprecio que siente el público hacia el arte, es necesario llevar a cabo una propaganda bien meditada. Así, en el arte como en la política gobierna la minoría, pero solo puede hacerlo si se sale al encuentro del público en su propio terreno, si logra comprender y utilizar la anatomía de la opinión pública. Tanto en las artes aplicadas como en las comerciales, la propaganda nunca había brindado mejores oportunidades al artista. Ello es así porque la producción en serie llega a un punto muerto cuando compite sobre la base del precio solamente. En consecuencia, debe propiciar un lugar para una competencia basada en valores estéticos en casi todos los ámbitos comerciales. Muchos tipos de empresas sacan provecho del sentido estético para ampliar sus mercados y su cuenta de beneficios, lo cual no representa más que otra manera de decir que el artista tiene la oportunidad de colaborar con la industria en aras de una mejora del gusto estético del público, inyectando motivos hermosos en vez de feos en los artículos de uso común, y además asegurándose el reconocimiento del público y un buen dinero. La propaganda puede cumplir un papel en la identificación de lo que es bello y lo que no lo es, y no cabe duda de que la empresa puede colaborar en este sentido a elevar el nivel general de la cultura estadounidense. En este proceso la propaganda se servirá naturalmente de la autoridad de los líderes de grupo cuyo gusto y opinión son reconocidos por todos. Solo se puede interesar al público por asociaciones de valores estéticos y mediante incidentes escenificados. Un motivo de inspiración novedoso, por mucho que a su autor le parezca de una belleza muy técnica y abstracta, debe convertirse en algo vital para el público mediante la asociación de la obra con valores que éste reconozca y a los que pueda responder. Por ejemplo, la fabricación de productos de seda en Estados Unidos consigue desarrollar sus mercados yendo a París en busca de inspiración. París puede brindar a la seda estadounidense un sello de autoridad que deberá permitirle alcanzar una posición sólida en Estados Unidos. En el siguiente recorte de prensa de The New York Times, con fecha de 16 de febrero de 1925, se relata la historia de un incidente real de esta naturaleza. Copyright The New York Times Company. 1925, telegrama especial a The New York Times. París, 15 de febrero. Por primera vez en la historia se exponen obras artísticas estadounidenses en la sección de artes decorativas del Museo del Louvre. La exposición será inaugurada el 26 de mayo con la presencia del ministro de Bellas Artes, Paul Leon, en calidad de patrono, que incluirá sedas de la empresa Hermanos Cheney, South Manchester y Nueva York,
cuyos diseños se inspiraron en la obra de Edgar Brandt, famoso artesano del hierro francés, un moderno Bellini que produce maravillosas obras de arte en hierro. El señor Brandt diseñó y fabricó las monumentales puertas de hierro del Memorial de Guerra de Verdún. Se le ha solicitado que acuda a la exposición y que participe en esta demostración de los logros del arte industrial americano. 30 diseños inspirados en la obra de Edgar Brandt están plasmados en 2.500 yardas de seda estampada, cintas y terciopelo labrado en 100 colores. Estos estampados a la ferronnière son los primeros tejidos en los que se muestra la influencia del maestro moderno Edgar Brandt. Los tejidos de seda poseen una sorprendente composición en la que pueden distinguirse motivos característicos de Brandt que fueron incorporados en la tracería de los grandes diseños de los artistas de hermanos Cheney, los cuales lograron transformar el hierro en seda, una tarea que pudiera parecer casi imposible. La fuerza y brillantez del diseño original se ve realzada por la belleza y calidez del color. Después de esta ceremonia, los grandes almacenes más importantes de Nueva York, Chicago y otras ciudades solicitaron que la exposición recalara en sus locales. Trataron de moldear el gusto del público de conformidad con la idea que disfrutó del beneplácito de París. Las sedas de hermanos Cheney, un producto comercial producido industrialmente, se ganaron un rincón en la simpatía del público porque se asociaban con el trabajo de un artista reconocido y con un gran museo. Lo mismo puede decirse de cualquier producto comercial susceptible de un bonito diseño. Son pocos los productos de uso cotidiano, ya sean muebles, ropa, lámparas, pósters, etiquetas comerciales, sobrecubiertas de libros, libros de bolsillo o bañeras, que no estén sujetos a las leyes del buen gusto. En Estados Unidos, departamentos enteros de producción son modificados por medio de la propaganda para colmar necesidades económicas, pero también estéticas. Las manufacturas se modifican para adaptarlas a las necesidades económicas y satisfacer así la demanda del público, que exige más belleza. Un fabricante de pianos contrató no hace mucho a varios artistas para que diseñaran pianos modernos. El fabricante no tomó la decisión porque existiera una demanda generalizada de pianos modernos. De hecho, quizá ni siquiera esperaba vender demasiados. Pero para atraer la atención sobre los pianos, uno tiene que ofrecer algo más que un simple piano. La gente no hablará de pianos mientras comparte un té en una fiesta, pero sí que lo hará quizá de los nuevos pianos modernos. Cuando al secretario de Comercio Herbert Hoover se le pidió hace 3 años que nombrase a una comisión para la exposición de artes decorativas de París, hizo lo que se le pedía. Como subcomisario colaboré en la organización del grupo de importantes líderes empresariales que acudieron a París para visitar la exposición y representar el arte industrial estadounidense. La propaganda realizada para lograr los objetivos y proyectos de la comisión tuvo sin lugar a dudas un efecto generalizado en la actitud de los estadounidenses con respecto al arte industrial. Solo unos años más tarde, el movimiento artístico moderno penetraría en todos los campos de la industria. Los grandes almacenes asumieron el reto. R.H. Macy & Company organizó una exposición sobre artes y artesanía. Vamos a ponernos bien. Y artesanía que contó con el asesoramiento del Metropolitan Museum of Art. Lord & Taylor patrocinó una exposición de artes modernas con expositores extranjeros. Estos grandes almacenes, al estrechar un poco más los lazos con la vida de la gente, realizaron una función propagandística al poner al alcance del público lo más granado del arte industrial. Al mismo tiempo, al museo no se le pasó por alto que ponerse en contacto con la mente pública a través de unos grandes almacenes podía representar una buena oportunidad de mejorar la valoración social del arte. De entre todas las instituciones artísticas, el museo es la que más sufre cuando no logra una propaganda efectiva. En la actualidad, la mayoría de los museos tienen fama de ser poco menos que morgues o santuarios, aunque en realidad deberían actuar como líderes y maestros de la vida estética de la comunidad. Su relación con la vida es todo menos vital. Los tesoros de la belleza custodiados en un museo deben ser interpretados para el público y ello requiere los servicios de un propagandista. El ama de casa que vive en un piso del Bronx seguro que siente muy poco interés por una urna griega del Metropolitan Museum, pero un artista que colabore con una empresa de alfarería quizá pueda adaptar el diseño de la urna para un juego de porcelana, y esta porcelana, cuyos precios de venta al público serían bajos gracias a la producción en serie, quizá encuentre la manera de llegar a ese piso del Bronx, desarrollando en el inconsciente del ama de casa una sensibilidad por la belleza merced a su diseño y color. Muy interesante, ¿no? Esto. No realizar vasijas
o porcelana que se parezca a las de la antigua Grecia, para así aumentar el gusto estético de la población. Muy interesante esto. Algunos museos estadounidenses sienten como propia esta responsabilidad. El Metropolitan Museum of Art de Nueva York se enorgullece con justicia de su 1.250.000 visitantes de 1926, de su esfuerzo por escenificar y visualizar las civilizaciones que se muestran en sus distintas secciones, de sus conferencias extraordinarias, las horas para la historia, sus colecciones de grabados, fotografías y transparencias para linternas mágicas cedidos por particulares, de sus espacios abiertos a empresas comerciales del campo de las artes aplicadas, de los conferenciantes invitados a dar charlas en su auditorio y de las conferencias que los miembros de su plantilla dan para otras organizaciones, y de los conciertos de cámara gratuitos que se celebran en el museo bajo la dirección de David Maines, que a menudo escenifican el museo como el hogar de la belleza por excelencia. Pero el problema no termina aquí. No se trata simplemente de traer a la gente al museo, se trata también de que el museo y la belleza que alberga vayan al encuentro de la gente. Los logros del museo no deberían valorarse exclusivamente con arreglo al número de visitantes. Su función no consiste solamente en recibir visitas, sino en proyectar su imagen y lo que ésta representa ante la comunidad a la que debe servir. El museo puede encarnar en el seno de la comunidad unos valores estéticos concretos que, merced al uso de una propaganda inteligente, podrán calar en la vida cotidiana de todos sus vecinos. ¿Por qué un museo no debería crear un consejo de las artes que tuviese como función el establecer unas pautas estéticas para la decoración del hogar, la arquitectura y la producción comercial? ¿Y por qué no un comité de investigación para las artes aplicadas? ¿Por qué un museo no debería revivir el significado de los tesoros artísticos que posee en términos que el público general pueda comprender en vez de limitarse a conservarlos? Un reciente informe anual de un museo de arte de una de las mayores ciudades de Estados Unidos reza: un museo como el nuestro debe velar por la conservación de las obras. Esa debe ser una de sus características fundamentales, pues a la postre su primer deber es custodiar sus tesoros, los grandes logros de la humanidad en las artes y las ciencias. ¿Es eso cierto? ¿Acaso no es menos cierto que otro de sus deberes fundamentales es interpretar los modelos de belleza que alberga? Muy interesantes estas preguntas, ¿no? Yo creo que da en el clavo en este caso Edward Bernays. Me sorprende. Si el cometido de un museo reside en no quedarse de brazos cruzados, deberá estudiar la mejor manera de conseguir que el mensaje que debe transmitir a la comunidad a la que sirve sea inteligible. El museo tiene que abanderar el liderazgo estético. Así en el arte como en las ciencias, tanto exactas como aplicadas. Antaño, las ciencias puras eran acogidas y custodiadas por sociedades eruditas y asociaciones científicas. Hoy las ciencias puras también encuentran apoyo y aliento en el campo de la industria. Muchos de los laboratorios en los que se desarrolla investigación básica están hoy vinculados a una u otra gran corporación que de buen grado dedicará cientos de miles de dólares al estudio científico con la esperanza de que ello se traduzca en un invento o descubrimiento que valga su peso en oro. Uy, perdonad por el ruido, pero madre mía. Uy. Desde luego, la gran empresa gana muchísimo dinero cuando asume la responsabilidad cuando se descubre un invento. Pero en ese mismo momento asume la responsabilidad de poner la invención al servicio del público y asume asimismo la responsabilidad de interpretar su significado a ojos del público. Madre mía, me he puesto a moquear en un momento. ¿Qué está pasando? El interés de la industria puede trasladar a las escuelas, las universidades y los centros de investigación universitaria la verdad exacta del progreso científico de nuestra época. Es más, su obligación es hacerlo. La propaganda, como instrumento de competencia comercial, brinda nuevas oportunidades al inventor y grandes estímulos al científico investigador. En los últimos 5 o 10 años, los éxitos de algunas de las más grandes corporaciones han sido tan sobresalientes que el ámbito científico en toda su extensión ha recibido un impulso fortísimo. La compañía americana de teléfonos y telégrafos, la Western Electric, la General Electric y la Westinghouse Electric, entre otras empresas, se han percatado de la importancia de la investigación científica. También han comprendido que sus ideas deben plasmarse de manera inteligible para el público, si es que desean garantizar su pleno éxito. La televisión, las transmisiones y los altavoces
medios son empleados como útiles propagandísticos. La propaganda contribuye a la comercialización de las nuevas invenciones. La propaganda, mediante la sucesiva interpretación para el público de las nuevas ideas científicas y de las invenciones, ha logrado que el público sea más receptivo. La propaganda consiste también en acostumbrar al público a los cambios y al progreso. Muy interesante este capítulo. Y nos queda el último capítulo, y creo que es el capítulo capital, no mejor dicho, el capital, que se titula El funcionamiento de la propaganda, donde nos explicará pues la teoría general sobre el funcionamiento de la propaganda. Es decir, en estos capítulos hasta aquí hemos visto ejemplos para comprender para qué sirve la propaganda, cómo funciona, cómo debería de funcionar bien y cómo no hacerla mal. Y ahora en el último capítulo pues recopila todo ese saber y nos crea una teoría general de la propaganda que ahora leeremos, y con eso acabaremos este maravilloso libro. Vamos allá. Capítulo 11. El funcionamiento de la propaganda. Los canales de que se sirven nuestros sofistas para transmitir sus mensajes al público a través de la propaganda incluyen todos los medios de que dispone la gente para comunicarse y transmitir ideas. No existe medio de comunicación humano que no pueda utilizarse también para una propaganda deliberada, porque la propaganda no es más que el establecimiento de relaciones recíprocas de comprensión entre un individuo y un grupo. Un propagandista no puede perder de vista el hecho de que los valores relativos de los distintos instrumentos de propaganda y su relación con las masas cambian sin cesar. Si quiere dar el máximo alcance a su mensaje, deberá saber aprovechar estos cambios de valor en el mismo instante en que sucedan. Hace 50 años, la reunión pública era el instrumento propagandístico por excelencia. Hoy día es difícil convencer a un puñado de personas para que asistan a una reunión pública a menos que el programa incluya atracciones extraordinarias. El coche se lleva a la gente de casa. La radio la encierra en casa. Las ediciones diarias sucesivas de los periódicos llevan la información a la gente ahí donde se encuentre, ya sea en el metro o en la oficina, y por si fuera poco, la gente está harta del charaneo de los mítines. En su lugar existen numerosos medios de comunicación alternativos. Algunos nuevos, otros viejos, pero lo bastante transformados como para parecer virtualmente nuevos. El periódico, desde luego, será siempre el medio principal para la transmisión de opiniones e ideas. Es decir, en otras palabras, de propaganda. No hace muchos años los directores de periódicos veían con malos ojos que se utilizasen, según sus palabras, columnas de noticias con fines propagandísticos. Algunos editores incluso tirarían a la papelera una buena historia si se les antojaba que su publicación podía beneficiar a alguien. Hoy día ya casi nadie comparte ese punto de vista. Ahora las direcciones de los periódicos más importantes consideran que el verdadero criterio que debe gobernar las decisiones sobre si un determinado asunto que llegue a la redacción debe publicarse o no es su valor como noticia. Estoy viendo aquí. Bueno. El periódico no puede asumir, ni tampoco le corresponde hacerlo, la responsabilidad de garantizar que aquello que se publica no redundará en beneficio de alguien. Resulta difícil encontrar un solo artículo en cualquier diario cuya publicación no beneficie o perjudique a alguien. Esa es la naturaleza de las noticias. Lo que el periódico trata de conseguir por todos los medios es que las noticias que publica sean fidedignas, y puesto que debe seleccionar de entre la masa de materiales noticiables disponibles, que sean interesantes e importantes para extensos grupos de sus lectores. En sus columnas editoriales, el periódico se convierte en una personalidad que comenta acontecimientos y noticias desde su punto de vista individual. Pero en sus columnas de noticias, el periódico estadounidense típico trata de reproducir, con la debida consideración al interés de las noticias, los acontecimientos y opiniones sobresalientes del día. No se pregunta si un determinado artículo es propaganda o no. Lo importante es que sea noticia, y en la selección de las noticias el director suele ser totalmente independiente.
En The New York Times, por poner un ejemplo magnífico, una noticia se publica porque tiene valor como noticia y por nada más. Los directores de este periódico deciden con la más completa independencia qué es noticia y qué no lo es. No toleran la censura, no se dejan influir por ninguna presión externa ni tampoco se dejan arrastrar por la conveniencia o el oportunismo. El director de un periódico sabe bien que su obligación hacia los lectores son las noticias. Si logra hacer bien su trabajo, su periódico será noticia. Si el asesor en relaciones públicas puede insuflar el aliento de la vida a una idea y consigue que ésta encuentre su lugar entre otras ideas y acontecimientos, obtendrá la atención del público que se merece. No procede hablar aquí de que contamina las noticias desde su misma fuente. El asesor en relaciones públicas crea algunos de los actos del día para que compitan con otros actos en las redacciones de los periódicos. A menudo los acontecimientos que crea serán especialmente aceptables para el público del periódico y quizá pueda crearlos teniendo en mente a ese mismo público. Si hoy día nos dicen que lo más importante son las conversaciones telefónicas transatlánticas por radio comercializadas por compañías telefónicas, si todo pasa por las invenciones que redundarán en beneficios comerciales para quienes las pongan en el mercado, si el acontecimiento del día es que Henry Ford fabricará un coche que marcará época, entonces todo esto será noticia. En realidad, el así llamado flujo de propaganda que llega a las oficinas de los periódicos de todo el país puede terminar en la papelera si esa es la voluntad del señor. Del director, perdón, madre mía, la voluntad del señor, lo que estoy diciendo. Las fuentes de las noticias que le son ofrecidas al director de periódico deberían mencionarse sin excepción y los hechos deberían presentarse siempre de manera fidedigna. A diferencia de los periódicos, las revistas no suelen asumir la obligación de reflejar las noticias del día. Seleccionan su material deliberadamente, con arreglo a una política continuada. También se distingue de los periódicos porque no son un órgano de opinión pública, sino que suelen convertirse en órganos propagandísticos que publicitan ideas concretas como, por ejemplo, el arte de llevar bien el hogar, las formas elegantes en el vestir o cómo conseguir que la decoración de una casa quede bonita. Las hay que se dedican a desacreditar la opinión pública, o abogan por la extensión del saber a toda la sociedad, propugnan el liberalismo o se dedican a las diversiones. Quizá una revista pretenda vender la idea de salud, otra los jardines ingleses, otra la ropa de caballero a la moda, otra aún la filosofía de Nietzsche. El asesor en relaciones públicas puede desempeñar un papel importante en cualquiera de los sectores en que se especializan las revistas. En aras del interés de su cliente puede ayudarle a crear los actos necesarios para dar un mayor alcance a su propaganda. Un banco que se proponga poner de relieve la importancia de su sección destinada al público femenino quizá pueda concertar la publicación en una destacada revista femenina de una serie de artículos y consejos sobre la inversión en bolsa redactados por expertas encargadas de esa misma sección del banco. La revista femenina, por su parte, utilizará esa nueva serie de artículos como medio para incrementar su prestigio y sus ventas. La conferencia, antaño un poderoso medio para influir sobre la opinión pública, ha cambiado de valor. La conferencia por sí misma quizá no sea hoy más que un símbolo, una ceremonia. Su importancia, en lo que atañe a sus fines propagandísticos, reside simplemente en que tiene lugar. El profesor fulano de tal, presentando un invento que cambiará la historia, quizá se dirija a unas 500 personas o solo a 50. Si la conferencia es importante, las radios la emitirán, los periódicos harán eco de ella, correrá de boca en boca. El valor real de la conferencia, desde un punto de vista propagandístico, reside en su repercusión en el público general. La radio es en la actualidad una de las herramientas más importantes de que dispone el propagandista. Su porvenir no está claro. Quizá pueda competir con los periódicos como medio publicitario. El hecho de que pueda llegar a millones de personas simultáneamente le confiere un gran atractivo a ojos del anunciante. Y como el anunciante medio dispone de una asignación limitada para publicidad, el dinero que se gaste en la radio se lo terminará restando a los periódicos. ¿En qué medida están al corriente de este nuevo fenómeno las editoras de los periódicos? El periodismo y las editoras estadounidenses no tendrán más remedio que recoger el guante. Los periódicos han percatado ya del potencial publicitario que poseen las empresas fabricantes de aparatos de radio y las tiendas que los venden, sean grandes o pequeñas. Asimismo, en sus noticias y artículos conceden a la radio una importancia directamente proporcional a la atención en aumento que le presta al público.
Al mismo tiempo, ciertos periódicos han comprado emisoras de radio y las han conectado con sus instalaciones de distribución de noticias y de entretenimiento, poniendo ambas cosas al alcance del público radiofónico. Es posible que las agencias de prensa terminen vendiendo espacios publicitarios tanto en papel como en las ondas. Las agencias de prensa posiblemente llegarán a acuerdos comerciales con los anunciantes para garantizar la difusión de su marca en el papel y en las ondas. Hay en la actualidad editoras que venden espacio en sus columnas y en la radio, pero que todavía consideran ambos medios como sectores separados. Los grandes grupos políticos, raciales, religiosos, económicos o profesionales están empezando a controlar las emisoras para propagar sus puntos de vista. ¿Acaso es concebible que Estados Unidos termine adoptando el sistema de licencias inglés, donde es el oyente y no el anunciante quien paga? Poco importa si se cambia el sistema actual, el anunciante y el propagandista deberá adaptarse necesariamente a cualquier situación, ya sea que en el futuro se venda públicamente el espacio en las ondas, o bien que el mensaje llegue directamente al público como noticias y entretenimiento puro, o como programas especiales para grupos particulares. El propagandista tendrá que estar preparado para adaptarse a las condiciones cambiantes y sacarles provecho. Hoy día, el cine estadounidense representa el más importante vehículo inconsciente de propaganda del mundo. Es un gran distribuidor de ideas y opiniones. Las películas pueden estandarizar las ideas y los hábitos de la nación, en la medida en que las películas están diseñadas para satisfacer las demandas del mercado, reflejan, recalcan e incluso exageran las tendencias populares más generalizadas, en lugar de fomentar nuevas ideas y opiniones. El cine solo se sirve de ideas y realidades que estén de moda. Así como el periódico trata de abastecer el mercado de noticias, así el cine lo abastece de entretenimiento. Otro instrumento de propaganda es la personalidad. Se ha ido demasiado lejos con el recurso a la explotación de la personalidad. La estampa fotográfica del presidente Coolidge, tocado con todas las plumas en compañía de jefes indios de pura cepa, fue el clímax de unas vacaciones que coparon las páginas de los periódicos. Es obvio que una personalidad pública puede ser reducida al absurdo si se abusa del mismo mecanismo que permitió crearla. Con todo, la vivida escenificación de una personalidad siempre será una de las funciones del asesor en relaciones públicas. El público reclama instintivamente personalidades que simbolicen corporaciones o empresas destacadas. Se cuenta la historia de un gran financiero que despidió a uno de sus socios porque éste se había divorciado de su mujer. ¿Pero por qué?, preguntó el socio. ¿Qué tienen que ver mis asuntos personales con los negocios del banco? Si no eres capaz de llevar a tu propia esposa, fue la respuesta, la gente creerá con toda la razón que no eres capaz de llevar su dinero. Madre mía, qué viejo suena esto, madre mía. Y qué mal pensado, la verdad. El propagandista debe ocuparse de la personalidad como lo haría con cualquier otro dato objetivo de su incumbencia. Una personalidad puede crear la ocasión, tal y como Lindbergh fomentó las relaciones de buena vecindad entre los Estados Unidos y México. Pero los acontecimientos también pueden crear una personalidad, tal y como la guerra de Cuba creó a la figura de Theodore Roosevelt. A menudo no es fácil decidir si primó la ocasión o la personalidad. En cuanto una figura pública ha decidido qué metas quiere lograr, debe contemplarse a sí misma objetivamente y presentar una imagen hacia afuera que sea coherente con su carácter real y sus objetivos. Existen numerosas vías alternativas para llegar a la mente pública. Algunas son nuevas, como la televisión, otras quizás no. No me propongo analizarlas por separado. La escuela puede diseminar información acerca de las realidades científicas. El hecho de que una empresa comercial pueda a la postre beneficiarse de la generalización del conocimiento relativo a sus actividades no tiene por qué suponer la condena de la diseminación de esa información, habida cuenta de que la materia en cuestión merece ser estudiada por parte de los estudiantes. Si una panificadora regala a una escuela ilustraciones y tablas explicativas del proceso de elaboración del pan, estas actividades propagandísticas, si son fidedignas y honestas, no son en absoluto reprochables, siempre y cuando la dirección del centro escolar estudie cuidadosamente tales ofertas y las acepte o rechace en función de su valor pedagógico. Puede ocurrir que un producto nuevo sea anunciado al público mediante una película de cine que muestra un desfile celebrado a miles de kilómetros de distancia, o que el fabricante de un nuevo avión de pasajeros aparezca personalmente en millones de hogares merced a la radio o a la televisión. Quien quiera que desee transmitir sus mensajes al público con la máxima efectividad deberá estar ojo a visor y utilizar todos los medios de que dispone la propaganda.
No cabe duda de que el público es cada vez más consciente de los métodos que se emplean para moldear sus opiniones y hábitos. Si la gente está mejor informada acerca de los procesos que rigen nuestras vidas, se mostrará tanto más receptiva a aquellos anuncios razonables que apelan a sus intereses. Por muy sofisticada y cínica que se vuelva la actitud del público hacia los métodos de la publicidad, este siempre tendrá que responder a las demandas básicas, porque siempre necesitará comida, se pirrará por divertirse, aspirará a la belleza o acatará al liderazgo. Si el público se vuelve más inteligente en sus exigencias comerciales, las marcas comerciales darán satisfacción a las nuevas expectativas. Si se harta de los viejos métodos de persuasión que se utilizaban para convencerle de que aceptase una idea o artículo en concreto, sus líderes lograrán llamar su atención de manera más inteligente. La propaganda nunca desaparecerá. Las personas inteligentes deberán reconocer que la propaganda es el instrumento moderno con el que luchar por objetivos productivos y contribuir a poner orden en medio del caos. Y aquí termina este maravilloso libro, Propaganda, de Edward Bernays. Muy interesante. Yo espero que os haya gustado tanto como a mí. Yo me lo leí hace tiempo, esta es la segunda vez que lo leo, y sigue pareciendo bastante interesante. Y vemos cómo realmente todo relativamente está inventado, ¿no? Como quien dice. Pero me ha parecido muy interesante. Pone ejemplos, incluso ejemplos donde él mismo ha participado, cosa muy interesante porque son ejemplos de primera mano. Y espero que os haya servido para ampliar nuestro conocimiento, no en cuanto a qué es lo que nos explica, sino ver que los temas que trata eran interesantes ya en su tiempo, es decir, estaban en boga ya en 1920, ¿no? En Estados Unidos, y que no hay nada nuevo en las diferentes problemáticas que siempre ha tenido la publicidad o la propaganda, ¿no? Que es la cuestión de si nos manipulan o no, la cuestión de si es lícita o ilícita, si es moral o inmoral, o si directamente es ético intentar vender algo a alguien, ¿no? En este maravilloso libro nos presenta, como hemos podido ver en cada capítulo, diferentes usos de la propaganda en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, de los gobiernos, de las empresas, de las asociaciones sociales, en la educación, en la arte, en la ciencia, etc. Da a entender que la propaganda es necesaria para que las cosas funcionen y lleguen a un público mayoritario, cosa que estoy de acuerdo. Si quieres que tu propuesta llegue a alguien y que realmente sea efectiva y afecte socialmente a la sociedad en que vives, pues debes utilizar la propaganda o los medios publicitarios para poder hacer llegar esa propuesta al mayor número de personas, porque así la darás a conocer y así podrás llegar a muchísima más gente. Pasa lo mismo con la problemática. Cualquier tipo de problema, si deseas solucionarlo, pues cuanta más gente sepa de ese problema, más soluciones habrá, porque habrá más cabezas pensando en cómo solucionarlo, y más importancia adquirirá ese problema y por lo tanto se le dedicará mucho más empeño, recursos y financiación. Por lo tanto, yo no estoy en contra de la propaganda y con este libro me gustaría haber demostrado que no debemos estar en contra de la propaganda, de la buena, de la mala sí, y que debemos estar atentos siempre a cómo se realiza y cómo se nos llegan las noticias, los productos, etcétera, y entender que el uso de la propaganda per se no es malo. Así que espero que os haya gustado. La próxima semana seguiremos con otro libro. Y yo cierro ya el directo. Ha sido un directo largo, pero un directo productivo. Hemos hecho lo que hemos venido a hacer, que es terminar el libro. Así que yo siempre cumplo o intento cumplir mis goals tanto como se pueda, ¿no? Tanto como esté en mi mano. Os mando un beso, os mando un abrazo enorme. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.